Tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Un gusto. gracias. En principio te pregunto, Laura, Sí. las microexpresiones, el lenguaje corporal, ¿es espontáneo? ¿Es armado? ¿Los candidatos son coacheados, por decirlo de alguna manera, para que tengan una determinada actitud corporal o les sale lo que son? A ver, vamos por parte. Las microexpresiones son señales de emociones, son movimientos del músculo de nuestro rostro que señalan emociones. Estas son inconscientes e involuntarias. Ajá. Es decir, cuando uno experimenta una emoción, esto aparece, no se controla. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, el lenguaje corporal sí se puede empoderar o entrenar. Exacto, claro. El lenguaje corporal sí se puede porque ya entra en juego todo el tema de poder razonar cómo me muevo corporalmente y mejorarlo. Uh-huh. En esto ya como para ir adelantándome un poquito, sí me imagino que hay asesores del lenguaje corporal. Yo podría decir que Macri tiene un asesor, no sé, la verdad no tengo conocimiento cierto. ¿Quién es? Uh-huh. Pero podría decir que sí, porque incluso fue mejorando desde que lo vengo observando ya hace un tiempo. Uh-huh. Y desde el debate anterior a ya hubieron movimientos que no hizo, que hizo mucho menos. Él, en el debate anterior, cada vez que comenzaba a hablar, tocaba el micrófono. Ajá. Y en este debate ya lo hizo 2 o 3 veces nada más. Uh-huh. Entonces, veo que hay alguien que realmente está ahí diciéndole y entrenándolo. ¿Y pero qué puede significar para la imagen del candidato tocar el micrófono o no tocarlo, por ejemplo? Mira, es un gesto que lo han hecho otros políticos también, puede ser un movimiento apaciguador que se llama cuando se siente tensión o estrés. Es un movimiento que hay otros movimientos apaciguadores al que se suele recurrir para bajar ese nivel de tensión. Uh-huh. Sí, también lo vimos en este debate como el pasarse la lengua por los labios también es un movimiento apaciguador. Uh-huh. En Scioli también vimos que se tocaba la corbata como tratando de abrírsela un poco. Ahí hay mucha tensión, enojo, entonces hacen estos movimientos como para bajar el nivel de tensión o estrés. ¿Y conviene no hacerlos para demostrar seguridad y tranquilidad? Exacto, no son movimientos favorables a la hora de hacer una presentación efectiva en un público, porque todos estos movimientos, lo que tiene el lenguaje corporal interesante es que se transmite y la audiencia lo recibe a nivel inconsciente. Ajá. Entonces, si bien no puede estar consciente de decir, bueno, lo que veo ahora es que está nervioso, que está tensionado, pero sí percibe esa tensión a nivel inconsciente y eso modifica, influye en la forma que lo vea el candidato. Uh-huh, tal cual. Pero, por ejemplo, hay movimientos que uno tiene que hacer con las manos frente a una situación así de oratoria, porque generalmente las manos son aquella parte del cuerpo que uno no sabe dónde poner en determinadas circunstancias, ¿no? ¿Qué dicen las reglas de la oratoria que uno debe hacer? ¿Cuáles son los movimientos aceptados o positivos? Los mejores, claro, los mejores movimientos, mira, las manos, uno habla muchísimo con las manos. Si yo estoy hablando y me meto las manos en los bolsillos, por ejemplo, es como que enmudeciera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay movimientos que yo lo colocaba en la nota, cómo ilustran los candidatos con sus manos. Y los dos tenían buenos ilustradores, es decir, iban acompañando su mensaje con determinados movimientos de las manos. Ahora bien, algunos fueron más favorables que otros. Hay un movimiento que se pone las dos manos en posición horizontal dentro de la caja torácica, ¿sí? Uh-huh. Esta posición es muy buena para hablar y no expandirse demasiado en los movimientos. En este caso, ¿sí? Que era un debate donde era un lugar cerrado, no estábamos hablando de un gran público, de mucha gente, donde sí es mejor abrir mucho más las manos, ¿sí? Claro. Los brazos. Uh-huh. Entonces, en este caso era bueno mantener esta postura. Y también hay una postura de las manos que es muy adecuada, que es la posición en pirámide, cuando se juntan de las dos manos la punta de los dedos. Exactamente, no sé si como si uno estuviera casi como si estuviera rezando, pero con las puntas de los dedos gordos, digamos, enfrentadas, ¿no? Exacto, esta postura sirve para hablar y para dar seguridad, o sea, muestra seguridad en lo que se está diciendo y en uno mismo. ¿Y la usaron los candidatos ayer? Esta postura no. Ajá. Sí la usa, Macri usó esto de las manos y también la postura de manos, de mostrar las palmas, también es un gesto de apertura, que esto la tenían los dos, uh-huh. Un gesto de apertura
y de mostrar las palmas también se muestra como, bueno, me estoy mostrando cómo soy, ¿no? Ahora, cuando se rigidizaba esto un poco, cuando aumentaba la tensión en Daniel Scioli, rigidizaba el movimiento de la mano y ahí, bueno, ya, si bien mostraba la palma, ya mostraba como descarga o tensión. Claro, yo te preguntaba el tema de las manos enfrentadas y claro, en el caso de Scioli me olvidé que no puede hacer no puede hacer mucho gesto con las dos, obviamente. Claro. Solamente con una mano hay cosas que no puede hacer. Claro, eso lo limita seguramente. Claro, obviamente. Esto le juega en contra, claramente. Mira, me lo han preguntado y yo lo he analizado en ese tiempo. Si bien este movimiento podrían hacerlo, obviamente, claro, ¿no? Hay otros movimientos que con sus manos, como yo te digo, él también ilustra muy cuando habla. Es decir, hace movimientos, él también ha mejorado, siento que mejoró, me doy cuenta que mejoró de un tiempo a esta parte. Señala, a pesar de que señala bastante con el dedo, señala menos que antes y usó ilustradores como para puntualizar cosas en sus movimientos de su mano. Entonces, puede jugarle en contra para algunos movimientos, pero con cómo lo hace, yo creo que no le juega tan en contra, ¿sí? Porque en el movimiento que hace de su mano y de su brazo se puede manifestar el mensaje, cómo lo está transmitiendo. Y respecto de las microexpresiones, es decir, esos pequeños movimientos de músculos faciales, ¿qué decía uno y qué decía el otro? Mira, acá también me pareció interesante el análisis, yo anoche estaba viendo y yo los vengo viendo hace bastante, ¿no? A los dos analizándolos, y en Scioli, por ejemplo, en otros reportajes solía verle la microexpresión de desprecio, ¿sí? Que es una sonrisa, una especie de sonrisa, como cuando una de las comisuras se eleva más que la otra. En Scioli estás hablando. En Scioli. Estoy hablando en Scioli en otras circunstancias, ¿sí? Y esperaba, la verdad esperaba verlo acá y no lo vi en dos o tres oportunidades, muy poquito, y sí lo vi en Macri, ¿sí? Macri también presentaba en otras oportunidades esa microexpresión. La microexpresión denota cierta superioridad frente a un otro o frente a una situación. Y lo que pude observar, digamos, yo puse en la nota puse las microexpresiones que más aparecían. En Macri primó esa, la de desprecio. También se vio sorpresa, también se vio control del enojo y de la ira y asco. Y en Scioli, la que primó por excelencia... Asco, perdón, ¿asco dijiste? Asco, ¿Cuál es la expresión de asco? ¿Cómo la expresión de asco es un fruncimiento de la nariz, ¿sí? Y en algunas ocasiones hay levantamiento también del labio superior. Es como cuando uno abre la heladera y huele algo que no está bien. ¿Sí? Entonces se hace esta microexpresión. Esta microexpresión aparece cuando hay algo que estamos escuchando frente a una situación que nos desagrada. Entonces, en los momentos que escuchaban, ¿viste? Cuando la cámara los pone cuando está hablando del otro candidato, bueno, en los momentos que escuchaba aparecieron estas microexpresiones frente a lo que escuchaban del otro. En los dos vi eso. Y después en Scioli la que sí apareció muchísimo es la de enojo y control del enojo, ¿sí? Hay un movimiento que él que me llamó muchísimo la atención, que empezó apenas comenzó el debate, como tensión en la mandíbula. Abría como la boca, ¿viste, Laura? Dejaba la boca abierta. Exacto, que yo estuve ahí, bueno, tratando de determinar, porque las microexpresiones son como muy cortitas, y no es tan fácil, digamos, de detectar en una pasada, pero lo que él tenía era como control, se veía también en las cejas que bajaban, en la parte interior de las cejas, presión en los labios y también una tensión en la mandíbula como un poquito hacia adelante, y esto hacía que termine abriendo la boca con una tensión horizontal. Este es el movimiento que se podía observar. Y cuando ustedes dicen que Scioli se mostró contundente, mientras que Macri se mostró, expresó dominio, ¿qué diferencia hay entre ser contundente y mostrar dominio? Yo lo que había puesto era, Macri tiene un lenguaje, los dos tienen un lenguaje abierto, ¿sí? Que están en dirección al público con las palmas abiertas. Macri tiene un lenguaje más influyente, ¿sí? Y Scioli más contundente, es decir, incluso en su discurso que pueden ver la forma en que habla es como más categórica, ¿sí? Y en su lenguaje corporal, Scioli también suele utilizar la palma de su mano para abajo cuando quiere dar mucho énfasis a algo que está afirmando. A diferencia de Macri, que es un lenguaje como más influyente, más relajado,
que el de Scioli. Ahora bien, en los dos había dominancia, ¿sí? Porque los dos tenían gestos de dominancia, de autoridad y también de autoconfianza. ¿Cuáles son los gestos de dominancia? Los gestos de dominancia, bueno, en esto de mantener, que hacía Macri, de mantenerse en la caja, dentro de la caja torácica, con las manos horizontales, el afirmar también con la cabeza y con los ilustradores cada frase que va diciendo, esto da dominio, digamos, del lenguaje corporal que hace que su discurso sea congruente también. ¿Sí? Entonces va acomodando, empoderando el discurso desde el lenguaje corporal. Ajá. O sea que en definitiva, para vos, ¿cuál de los dos lenguajes corporales, actitudes en general de lo gestual fue más efectiva para apoyar el discurso? La de Macri. Ajá. Sí, sí. Creo que a Scioli le jugó en contra un poco. A ver, de los dos, Scioli se mostró mucho más emocional, por lo tanto, mostraba mucho más. Y Macri se mostró mucho más racional. Claro. ¿Sí? Entonces, había mayor control del lenguaje corporal y por esto creo que jugó en contra el tema de lo emocional, del enojo, de la tensión de Scioli. Esto creo que ahí bajó un poco la efectividad del lenguaje corporal. Claro, claro. Bueno, Laura, gracias por habernos atendido. Bueno, un gusto para mí. Gracias. Hasta luego. Laura Justicia, experta en detección de microexpresiones y lenguaje corporal, directora de Signum, gestión de lenguaje corporal y representante exclusiva en Argentina del Center for Body Language, el Centro del Lenguaje Corporal.